¿Y por qué Ucrania, digamos, es importante para Rusia? Y creo que hay por lo menos unos 4 factores que se destacan así de manera muy evidente. Uno, bueno, geopolíticamente la importancia del Mar Negro. Quizás para la audiencia entender de que los 2 puertos más importantes de Rusia, San Petersburgo al norte con el Mar Báltico, Vladivostok que está en el Pacífico, son puertos que están geográficamente muy altos, por lo tanto prácticamente de noviembre a marzo están congelados esos puertos. Por lo tanto, todo lo que sería el comercio o todo lo que sería el desplazamiento por parte de la influencia, qué sé yo, militares, etcétera, Rusia ahí se encuentra muy limitado en el Mar Báltico, le tiene a toda Europa cerrando cualquier salida por ahí, y por otro lado a Japón, digamos, al sur cerrando todos esos accesos. Por lo tanto, el Mar Negro es un mar de agua caliente para Rusia y eso le permite a través del estrecho del Biosforo poder llegar al Mediterráneo, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un punto muy importante del cual Rusia no quiere perder, y a esto se suma, por ejemplo, lo que ha sido todo este movimiento nacionalista ucraniano con miras, un cambio cultural, quizás también de tener un estilo de vida más occidental. Ha empezado a comercializar, obviamente con la Unión Europea, pero hay un anhelo también cada vez más importante de ser parte, y esto trae como consecuencia también la OTAN. Hay que saber que para Rusia creo que ha sido muy duro el hecho de haber perdido, digamos, Letonia, Estonia, Latvia, que han pasado todos a la OTAN y a ser parte de la Unión Europea. Y bueno, y hay una batería militar desplazada prácticamente en la frontera rusa, y bueno, con Ucrania esto sería ya tener mucho más cerca, ¿no? Por eso Putin hablaba un poco de la desmilitarización, y bueno, y ahí el último, que es el tema más complejo, en el mito, en la narrativa, en la historia, en los relatos que se construye un pueblo en su identidad, ahí está el origen, digamos, que es el Principado de Rus. Hablamos ahí del siglo IX, cuando fueron los primeros convertidos al cristianismo, y bueno, y ahí viene todo este mito de la nueva Rusia, que vamos a saltar un poco la historia del siglo XVI, cuando Iván el Terrible se nombra zar, y bueno, hay toda una visión de que el pueblo ruso se origina con esa conversión en Kiev, en el Principado ruso. De ahí viene zar, que es una derivación del César, todo el tema del patriarcado, o sea, y ahí vemos esta mitología de Moscú como la tercera Roma. Bueno, en esas visiones y en esa identidad que construye un pueblo, claramente para Rusia, Ucrania y Bielorrusia no son lo mismo que Estonia, Letonia o Georgia, que han sido pueblos de razas distintas, digamos, y que no han tenido el mismo origen o la misma historia. Por lo tanto, ahí se mezclan muchas cosas, y creo que esto hace que el conflicto no sea tan fácil. En Ucrania hay muchos rusos, y bueno, un poco eso nos muestra un poco lo complejo del sistema. Cuando hablamos del impacto económico, vamos a ir a la siguiente placa para poder compartir con la audiencia también esta segunda parte del análisis, que hablamos, bueno, commodities agrícolas. ¿Nos referimos a los commodities que nosotros estamos exportando a Rusia? No, cuando hablamos del impacto económico hay 4 puntos importantes que Rusia y Ucrania, digamos, son predominantes en el comercio exterior, por lo cual la ausencia de ellos en el mercado internacional va a producir una escasez relativa. Esa escasez relativa va a terminar ejerciendo otra vez una presión inflacionaria, y ahí vemos en commodity agrícola, Rusia y Ucrania son los grandes exportadores de trigo, Ucrania es uno de los grandes exportadores de maíz. Ahí entra el tema, por ejemplo, de Bielorrusia. Bielorrusia y Rusia son grandes productores de potasio, entre ellos el 40% de la producción mundial. Nosotros necesitamos potasio para la soja, y pensando ya en lo que va a ser la zafra del año que viene, donde a partir de marzo, abril, el productor ya se empieza a proveer de insumos. Tenemos el sector energético. Rusia, de los 96 en promedio millones de barriles que se consumen diariamente, Rusia produce 10.
exporta la mitad prácticamente, o sea, es un gran productor y alguien que aporta, digamos, al sector energético. Gas natural derivado del petróleo y los gases que tiene Europa, entre el 30 y el 40% se nutre de los gases que provienen, digamos, de Rusia. Y por último, metales como aluminio, está el titanio, el níquel, el palladium, que son... con eso hacemos tablets, con eso hacemos autos, con eso hacemos todo. Cables. Bueno,